Bendiciones a todos los hermanos y amigos que en esta hermosa noche y a través de este video pueden observarnos desde su programa El Camino a Emaús. Hoy continuamos con la secuencia de temas ministeriales que hemos venido tratando durante todos estos días, necesarios para la edificación y el enriquecimiento de cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Así que en esta noche continuaremos con el tema, un tema maravilloso que es el tema pastoral, ¿sí? Vamos a hablar acerca del ministerio del pastor, un ministerio tan hermoso, pero un ministerio tan golpeado y tan maltratado, el cual en nuestro lugar o en nuestro continente ha sido poco reconocido de alguna manera, o mejor dicho, poco honrado. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes fuesen conmigo nuevamente a la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Allí en Efesios capítulo 4, desde el verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo, preocupado por la revelación que él pudo recibir de parte del Señor, enseña a la iglesia que está en Éfeso acerca de los ministerios, los dones ministeriales que han sido entregados de parte de nuestro Dios para que se puedan ejercer todos en orden, porque cada uno tiene una identidad, cada uno tiene una característica. Los ministerios no son iguales, cada ministerio tiene una característica, uno diferente del otro. Y cuando hablamos de este ministerio tan hermoso, que es el ministerio pastoral, pues es enriquecedor en esta hermosa noche poder compartir con todos aquellos que tienen el deseo y el anhelo de conocer acerca de este ministerio tan lindo, del cual en cierto momento un rey, un hombre como David, comienza a escribir uno de los salmos. Y en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este hombre, después de haber atravesado un largo tiempo, porque antes de ser rey de Israel, él era uno de los hijos menores de Isaí y tenía una responsabilidad la cual su padre le había entregado, y era el de pastorear las ovejas. Y este joven estaba cumpliendo con la labor que su padre le había encomendado, y desde allí fue llamado por el Señor. Desde ese lugar donde se encontraba sirviendo a su padre Isaí, Dios lo llama para ungirlo como rey de Israel. Es decir, un jovencito que apenas estaba de alguna manera ejerciendo la labor pastoral, pero una labor pastoral ciertamente con animales, ¿sí? Ya Dios había determinado en su corazón de que ese jovencito, después de algunos años, iba a pastorear, es decir, iba a presidir, iba a liderar a toda una nación, a la nación de Israel. Y en este caso hablamos acerca de David porque él, después de muchos años, él comienza a escribir ese Salmo 23 donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David reconocía de que así como él cuidaba de las ovejas de su padre Isaí, así Jehová, el pastor, nos pastorea y nos cuida a todos. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué hermoso es poder entender a través de la experiencia que tiene este hombre llamado David, cómo pudo él entender de que él tenía un pastor, el cual lo cuidó durante todo el tiempo de su recorrido, durante todo el tiempo después del llamamiento,
de haberlo ungido para ser rey de Israel. Pasaron los años y ciertamente durante todo ese peregrinaje por el desierto, por las cuevas, por los lugares donde tuvo que andar, él siempre vio la mano del pastor que lo guiaba hacia lugares seguros y bajo una cobertura maravillosa, la cual siempre David pudo tener. Así debe sentirse en este tiempo la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe de sentirse tranquila, debe sentirse gozosa, debe sentirse contenta por causa de lo que Dios está realizando con cada uno de ellos. Yo quiero que hoy podamos ver las características de un pastor. Vamos a hablar acerca de eso. Cómo Dios nos habla a través de las Escrituras con referencia a las características de los pastores, de este ministerio tan maravilloso, el ministerio pastoral, que es un ministerio constituido y llamado por el Señor. No es que sea el ministerio más importante, porque todos los ministerios son importantes, pero es el ministerio que tiene y sobre el cual reposa una gran responsabilidad de parte de Dios. Por tanto, hermano, preste atención a lo que en esta maravillosa noche, a través de este estudio y desde su programa El Camino a Maús, gracias por suscribirse al programa, gracias por darle like a cada uno de los programas que hemos podido grabar desde este lugar, y gracias por sus comentarios, porque sus comentarios pueden enriquecer aún cada día más lo que hoy en día estamos haciendo. Recuerde que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Usted puede ser parte de perfeccionar la obra que estamos realizando. ¿Cómo? Usted puede comentar acerca de cada uno de los temas que estamos compartiendo, y usted puede añadir bendición, porque ese es el recurso que Dios nos entrega. Y con el conocimiento y la sabiduría que Dios le ha dado, yo sé que usted nos va a poder ayudar para enriquecer cada uno de los estudios y de las enseñanzas bíblicas que vamos a estar dando. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a las Escrituras para que podamos observar las características que tiene este ministerio. Un ministerio que, como lo dije al principio, un ministerio que en nuestro continente no ha sido honrado de la manera como tiene que ser honrado. No ha sido bendecido de la manera como debe ser bendecido el ministerio pastoral. Pero para ello vamos a ir a las Escrituras. En el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 15, hoy vamos a estar moviendo las Escrituras para aprender. Jeremías, capítulo 3, verso 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Quien habla esto es nuestro Dios. Y os daré pastores, ¿sí? Él es el que dice que dará pastores según su corazón, es decir, según el corazón de Dios. Así que, amigo, amiga, hermano, usted que se encuentra allí escuchando este mensaje de la palabra, el hombre que Dios ha colocado, la mujer que Dios ha colocado enfrente de esa obra, enfrente de ese lugar donde usted está asistiendo para poder ser alimentado, para poder crecer en el conocimiento de la palabra, Dios lo ha puesto conforme a su corazón. Conforme al corazón de Dios, ese hombre o esa mujer están en ese lugar sirviendo en el ministerio. Por tanto, debemos entender de que si Dios ya colocó un corazón conforme a Él, pues caminemos y entendamos el propósito que Dios tiene para con ese hombre o con esa mujer en cuanto al liderazgo pastoral. Mire, dice la Escritura que Él es el que pone, nuestro Dios es el que pone los pastores, Él es el que los constituye. Y Él sabe por qué ese hombre llegó a ese lugar, por qué llegó a ese municipio, por qué llegó a ese pueblo, a esa aldea, a esa nación, a ese país, a ese continente. ¿Por qué ese hombre llegó? Sencillamente ha llegado porque
el pastor de los pastores a ese lugar le ha enviado. Y muchos de esos hombres, los cuales Dios ha enviado a diferentes lugares, hoy en día están siendo vituperados, están siendo maltratados, están siendo perseguidos. Pero el pastor de los pastores les ha colocado allí. Y estoy convencido de que Él les va a respaldar. Por tanto, usted, hermano que está allí, que usted es parte de esa bendición, que Dios le ha colocado pastores conforme al corazón de nuestro Dios, para que os apacienten, dice la palabra del Señor, conforme a ciencia e inteligencia. Es decir, que Dios los dota de todo lo necesario para poder presidir la obra del Señor. Seguramente usted tiene grandes estudios seculares, estudios terrenales, conocimientos, puede tener muchos conocimientos acerca de muchas letras. Usted puede conocer y tener cantidad de cursos y seminarios realizados durante todo el tiempo de su vida. Pero déjeme decirle algo, Dios le ha colocado a usted un pastor conforme a su corazón. El hecho de que usted haya tenido muchos estudios, eso no quiere decir de que usted va a pasar por encima de aquel hombre que Dios ha constituido para que pueda liderar la obra del Señor. Porque ya Dios de antemano ha preparado ese corazón para que pueda liderar esa obra. Ya lo ha preparado según su ciencia y su inteligencia. Es decir, que todo lo que necesita el pastor, Dios lo ha colocado para que pueda presidir la obra que hoy en día está liderando en todo lugar del mundo donde hayan pastores llevando la grey de Dios. Qué maravilloso es saber de que los pastores han sido colocados por Dios y conforme a su corazón. Vamos a ver otra de las características. Mire, un pastor se preocupa en la condición de sus ovejas. El pastor tiene que tener preocupación. Vamos a ver, la Biblia nos habla en Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, verso 23. Vaya conmigo a las Escrituras. Proverbios 27, verso 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dios nos aconseja y les aconseja a todos los pastores. Esta palabra es para ti, pastor. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tu rebaño. Nos manda Dios a ser diligentes en cuanto al cuidado. Una de las características que un pastor tiene que tener es que es diligente para observar, para cuidar a su rebaño, para ver las necesidades que tiene cada una de las personas a las cuales puede estar liderando. Por supuesto que Dios simbólicamente ha colocado pastores. Es una simbología, es aquel que lidera, es aquel que cuida, es aquel que protege. Y el rebaño es la iglesia del Señor. La grey es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Son los hombres, son las mujeres que están en ese lugar siendo enseñados y siendo presididos por el Señor. Por tanto, la palabra de Dios es clara cuando nos dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Pastor, preocúpate por ese rebaño en el cual el Señor te ha puesto para poder presidir, para poder liderar. Sé diligente, busca la presencia del Señor, acércate a Él. Mira, qué importante saber de que en cuanto a las características de los pastores, aquellos que cuidan del rebaño, que están preocupados por las necesidades. Esa es otra de las características. Vamos a ver otra característica. Dice la palabra del Señor en San Juan 10:4, dice que va delante del rebaño. San Juan 10:4. La palabra del Señor nos habla en San Juan capítulo 10, verso 4.
San Juan capítulo 10, verso 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otra de las características del pastor es que va delante de sus ovejas. El pastor es el que va guiando. El pastor es el que va presidiendo. El pastor es el que va liderando. Un pastor que ha sido puesto de parte de Dios. Un hombre que ha sido puesto de parte del Señor. Y si Dios lo ha puesto, la iglesia tiene que reconocer el liderazgo al cual Dios ha llamado a ese hombre o a esa mujer para que pueda presidir, para que pueda llevar el rebaño, para que las pueda cuidar. Porque qué características tan hermosas. Los pastores son diligentes en poder observar la necesidad de cada uno de aquellos a quienes está pastoreando. Porque muchos están seguramente tristes, adoloridos, otros están regocijados. Y en todas las circunstancias del rebaño, los pastores tienen que tener conocimiento porque son hombres diligentes. Y qué hermoso es cuando vemos que el líder va adelante. Deja que sea el líder quien vaya adelante. Deja quien sea tu pastor quien vaya adelante. No quieras tú caminar, no quieras tú tomar el lugar que le corresponde a aquel hombre que Dios colocó en ese lugar. Lamentablemente, en muchos lugares hay quienes quieren usurpar el lugar que le corresponde al hombre o a la mujer que Dios ha llamado para tal fin. Y usted me dirá, ¿por qué, amado hermano, por qué habla de mujeres? Déjeme decirle algo, hay hombres que no han querido asumir la responsabilidad pastoral. Y usted me diría, teológicamente no hay manera de poder comprobar que la mujer pueda pastorear. Déjeme decirle algo, amado. Si usted no es capaz de presidir la obra del Señor, si usted como varón al cual Dios le ha llamado para que pueda servirle al Señor y poder tener al cuidado su rebaño, Dios puede levantar aún a las piedras para poder pastorear. Dios tiene poder. ¿Y cómo Dios no va a poder llamar a una mujer para que también pueda ser parte de este liderazgo y llevar a su iglesia y conducirla para que pueda alimentarse, para que pueda recibir buenos pastos? Qué hermoso es poder entender lo que la palabra del Señor nos registra. ¿Qué otra característica vemos en las Escrituras? Las Escrituras también nos muestran que el pastor tiene un contacto personal con sus ovejas. San Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, que el pastor, el líder, ese hombre que ha sido llamado a ese ministerio, tiene contacto. El pastor tiene que oler a oveja. El pastor tiene que tener ese contacto directo con aquellos quienes está liderando, porque siempre va a haber una necesidad y allí tiene que estar el pastor para poder dar el consejo a tiempo, la palabra a tiempo, porque Dios, el que lo llamó, le va a revelar, le va a hablar, le va a dar la palabra adecuada conforme a ciencia y conocimiento, como lo hemos dicho, porque el Señor lo ha llamado, porque el Señor le ha otorgado ese grande ministerio tan maravilloso para que pueda liderar su obra. Y el pastor de los pastores va a tener cuidado de él, le va a estar guiando, que él pueda tener contacto. Mire, el contacto es necesario con la obra del Señor. Pastor, usted que me está viendo, tenga contacto con la obra, con la grey la cual el Señor le dio para que presida. Tiene que tener contacto porque hay muchos lobos rapaces que quieren llevarse
las ovejas del redil. Hay muchos lobos merodeando muchas veces los rebaños y es necesario que el pastor tenga contacto, porque cuando usted tiene contacto, tiene comunicación con aquellos a los cuales está presidiendo, en el momento en que cualquiera de ellos observe el más mínimo detalle de que algo le está perturbando, téngalo por seguro que al primero que van a llamar es a usted, pastor, para hacerle saber de que algo está aconteciendo y no pareciera ser normal. Y la Biblia nos registra de que hay lobos rapaces, por tanto usted tiene que tener un contacto directo con aquellos los cuales está presidiendo, y estoy seguro que su liderazgo va a ser hermoso, su liderazgo va a florecer como la luz de la aurora, así como el justo florecerá como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a ver otra característica del líder pastoral. El líder pastoral no roba ovejas a otros pastores. Mire, el hombre que ha sido llamado por Dios no tiene necesidad de estar tocando las puertas de otros rediles para traerse el rebaño de otros pastores, no. El hombre que ha sido llamado por Dios sabe de que Dios va a ir añadiendo a su rebaño cada día, a la iglesia, como dice la Escritura, los que han de ser salvos. El pastor tiene que estar seguro de su llamado. Tiene que saber que si Dios lo llamó, Dios también le va a entregar todas aquellas personas que van a necesitar de su ciencia, de su conocimiento, de su inteligencia, para que ellos puedan avanzar en este camino, en el camino estrecho, porque dice la Escritura que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y qué necesario es que en ese camino angosto podamos tener un líder que vaya adelante, un líder que tenga contacto, un líder que tenga ciencia, inteligencia, un líder que esté conforme al corazón de Dios. Un líder que no usurpe, es decir, que no vaya a tomar ovejas que no le pertenezcan. Un líder que ciertamente haga la obra de la manera como Dios le ha demandado. Vamos a ver otra de las características. Mire, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 10, verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, es decir, las ovejas reconocen la autoridad del hombre al cual están siguiendo. Usted tiene que reconocer, amigo, usted tiene que reconocer, mi hermano, la autoridad que Dios le ha delegado al hombre que está presidiendo la obra del Señor. A lo mejor no es un hombre académico, a lo mejor no es un hombre que ha tenido grandes estudios, no es un gran intelectual, y a lo mejor está presidiendo ingenieros, doctores, arquitectos, está presidiendo a hombres estudiados, empresarios. Pero si Dios lo está haciendo, Dios ya Él lo ha equipado. No quiera usted, por los muchos estudios que tenga, querer pasar por encima de aquel hombre al cual Dios ha llamado, porque usted se va a conseguir con una grande barrera que lo va a detener. Y usted no va a poder avanzar, más bien sea sumiso. Sea humilde en reconocer el liderazgo. Las ovejas reconocen el liderazgo del pastor. Esa es otra de las características que vemos en los pastores. De que aquellos que están siendo presididos por ellos, sencillamente reconocen su autoridad. Los pastores, este ministerio pastoral no pastorea por dinero. Es decir, que la fuente de ganancia de estos hombres que presiden la obra del Señor, su fuente de ganancia no es la grey. Para ellos no es un comercio tener más y más personas. Ellos no quieren tener cantidad de personas dentro de sus congregaciones sencillamente porque los aumentos salariales son mayores, no. Sino que el hombre que ha sido llamado por Dios tiene un corazón conforme a Dios, tiene un corazón conforme a Él, tiene un corazón que sabe que debe hacer las cosas para agradarle solo a su Señor.
Ese es el verdadero pastor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Qué hermosa palabra. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Dice la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña: no por ganancia deshonesta. Es decir, que el pastor, el hombre de Dios, lo que hace, lo hace con gratitud, con alegría, con gozo, con contentamiento, sabiendo que la paga que vamos a recibir viene de parte de Dios. Si hay alguien que paga bien, es él. Pastor, hombre, mujer de Dios, siervos del Señor, quienes presiden la obra. Si hay alguien que te va a recompensar, va a ser el príncipe de los pastores. Él te va a galardonar, Él te va a dar lo que necesitas, porque Él es tu Dios. El que te llamó está dispuesto a darte todo lo que necesites, amado pastor. Si estás pasando por el desierto, cree que Dios te va a bendecir. El desierto no es el final. Es necesario pasar por el desierto, pero Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir grandemente. Mira otra de las características. Dice, no se adueña de la iglesia. Primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuál es una de las características que tienen los pastores? No se adueñan de la grey de Dios, porque ellos saben que son sencillamente colaboradores, administradores, mayordomos, hombres que Dios colocó para que pudiesen presidir su obra, pero la obra le pertenece a nuestro amado Señor Jesucristo. El que compró a su iglesia a precio de sangre, a Él le pertenece toda la gloria y todo el honor por toda la eternidad. A Él sea el honor por siempre. Entonces, qué maravilloso es entender que la obra es de nuestro Dios, es de Él. Predica con el ejemplo. ¿Predica con qué? Con el ejemplo. Lo que Él no está dispuesto a dar o a hacer. Él no exige lo que no está dispuesto a dar o a hacer. Eso lo hace un pastor. El pastor no pone cargas sobre el pueblo si él mismo no las puede llevar. Él no pone cargas, porque ese es el ministerio hermoso. Lo que hace, lo hace con el ejemplo. Recordemos al Señor. Cuando Lucas habla en una de sus cartas, él dice, qué maravillosa la palabra de Lucas, porque dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, que lo que Jesús enseñaba primeramente lo hacía. Él era un ejemplo. Y por eso sus discípulos siguieron sus pisadas. Y por eso los discípulos caminaron con Él. Porque entendieron de que en Él había no solamente palabras, sino que había ejemplo. Y Él nos quiere enseñar a nosotros. Y quiere que nosotros caminemos de la misma manera como Él caminó. Y nos va a enseñar, porque Él es nuestro pastor, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, al cual damos la gloria y damos la honra por toda la eternidad. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos lo lindo que es nuestro Dios. Ministran la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos capítulo 13, verso 7. El pastor que tiene que ministrar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, tradiciones del mundo y rudimento de los hombres y no según Cristo. Hay cantidad de gente predicando otras cosas, pero no quieren predicar la palabra de Dios. El pastor ha sido llamado para que sea la boca de Dios en el momento en que va a cuidar la grey. Que pueda pastorearles, que le pueda dar un buen pasto a aquellos que están siendo presididos. Una de las cosas que el rebaño tiene que tener es un buen alimento. Pastor, preocúpate
por alimentar a tu iglesia, por alimentar el cuerpo de Cristo. Preocúpate por llevar pasto fresco, es decir, palabra renovada, palabra fresca cada día a tu rebaño para que puedan sentirse regocijados, pueda haber un alimento, pueda haber una nutrición, pueda haber un crecimiento. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que el anhelo de Dios es que podamos crecer, y hay una gran responsabilidad que recae sobre ti, pastor, y es que puedas pastorear, que puedas llevar a la iglesia a comer buenos pastos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El escritor al libro de los Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores. Ahora hablo contigo, iglesia. Acuérdate de ese hombre, acuérdate de esa mujer, el cual está presidiendo esa obra, el cual está liderando la obra conforme al corazón de Dios, conforme a ciencia y conocimiento. Ese hombre que no lo está haciendo por dinero ni por ganancia deshonesta, sino que lo que está haciendo lo está haciendo con pasión, con amor, cuidando del rebaño, que es diligente para observar la condición de la iglesia del Señor. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que tener cada pastor. Predicar la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que acordarse de sus pastores, reconozcan su autoridad, sujétense, sométanse bajo la autoridad de ese hombre, porque estoy convencido que si Dios lo llamó es porque es un árbol frondoso que va a dar buena sombra y los va a ayudar a ustedes en los momentos en que necesiten el abrigo, el consuelo, que necesiten el consejo a tiempo. Por tanto, qué ministerio tan hermoso el ministerio pastoral. Qué ministerio tan lindo. Y terminamos con el Salmo 23, y es que alimentan bien a sus ovejas. Salmo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amados hermanos, consiervos, pastores, líderes, iglesia del Señor, qué hermoso es poder ministrar esta palabra, hablar acerca del liderazgo pastoral, un ministerio sobre el cual recae una grande responsabilidad. Pero a ti, hermano y hermana, que estás al lado de ese hombre de Dios, ayúdalo, ayuda a ese pastor, ayuda a ese hombre, esa mujer que están peleando la buena batalla de la fe. Vas a recibir tu recompensa. No quieras pasar por encima de él. No quieras que tus criterios se impongan a los de tu líder. Ayúdalo, sé parte de esa obra a la cual Dios les ha llamado. Pastores, amados hermanos, hombres de Dios, hombres esforzados y valientes. Mira las características que las Escrituras nos registran acerca de un buen líder, de un buen pastor, de un hombre de Dios. No fatigan a las ovejas, no usurpan las ovejas de otros rebaños, no son hombres que están dedicados a lo monetario, a buscar qué le pueden sacar a las ovejas. No, son hombres que trabajan por pasión, sabiendo de que el salario viene de lo alto, que papá nos paga de una manera sobrenatural. Como los hombres no entienden, hay gente que no entiende cómo Dios comienza a cancelarle a sus hijos, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el salmista David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Él es quien te pastorea, amado pastor, nada te va a faltar. Las murmuraciones no van a dejar de llegar.
Las críticas no van a dejar de llegar. Si al príncipe de los pastores lo murmuraron, si al príncipe de los pastores lo criticaron, no te preocupes, pelea la buena batalla de la fe. Los hombres te van a señalar muchas veces, porque la falta de reconocimiento al liderazgo pastoral siempre va a existir, pero no por eso vas a declinar. Levántate. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, llamado a un ministerio maravilloso. Cumple tu ministerio, dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo en todo, y tú vas a ver cómo la gloria de Dios resplandecerá en tu vida. Dios te va a exaltar, porque la Biblia dice que si en lo poco le eres fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. Qué gozo poder compartir con ustedes en este día este maravilloso mensaje del ministerio pastoral. Desde aquí, el pastor Anderson Moncada, en su programa El Camino a Emaús. Amigo, amiga, pastor, hombre, mujer de Dios, puedes dejar un comentario, suscríbete al canal y deja un comentario. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao, que la paz de Dios esté contigo.